El texto áureo, Nehemías 1, y lee como sigue. Ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de tus hijos de Israel. Hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Objetivos. Exponer la oración de Nehemías como un ejemplo de confesión de pecados individuales y colectivos. Explicar la importancia del perdón como un elemento sanador de una comunidad y como una herramienta de fortaleza para enfrentar situaciones difíciles. Ilustrar cómo la confesión de nuestros pecados colectivos nos unen en amor y nos ayudan a trabajar en unidad. El vocabulario para esta lección, el primero es duelo, proceso por el cual una persona asimila un sufrimiento emocional causado por una pérdida significativa. El duelo más común que conocemos es el que se atraviesa por un ser querido o significativo. Cuando éste fallece, una persona puede atravesar un proceso de duelo ante una pérdida de empleo, una separación, una crisis, tragedia u otros factores. El otro vocabulario es confesión de pecados. Es una declaración y confesión de faltas y pecados. Es una afirmación que, más allá de ser verbalizada, requiere de un cambio de mentalidad y conducta que evidencie lo enmendado. Y por último, corromper. Se refiere a alterar o trastocar la forma de algo, dañar, echar a perder o podrir algo, hacer que algo se deteriore. La lectura bíblica que se encuentra en Nehemías del 1 al 11, capítulo 1 del 1 al 11, lee como sigue y la vamos a leer en la versión popular. Como ustedes saben que por lo general yo la leo en la versión popular. Esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalias. En el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Kislei, yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa. Cuando llegó mi hermano Hanani con unos hombres que venían de Judá, entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al desierto. Y me contestaron: los que escaparon de ir al desierto se quedaron en la provincia. Están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije: Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alabanza y tu fidelidad con los que te aman y cumples tus mandamientos, te ruego ahora que atiendas en oración, que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, de los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti y no hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecamos nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu pueblo. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo,
que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Introducción. El libro de Nehemías nos presenta un pueblo que reconstruyó unas murallas que habían sido destruidas. No solo las murallas estaban destruidas, sino que su espíritu como pueblo de Dios se había corrompido. Enfrentaron dificultades, obstáculos y oposiciones para cumplir con el objetivo. Dios levantó a Nehemías y lo usó como líder en el proceso de la reconstrucción. Nehemías significa Jehová ha consolado. Él desempeñó un rol donde brindando ánimo al pueblo manifestaba ese consuelo de Dios que los fortalecía y hacía posible vencer los obstáculos. En tiempos de corrupción, de pecado institucional, es importante que veamos el perdón como un asunto colectivo. Hemos pecado en lo colectivo, como también hemos pecado en lo individual. Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión e intersección por nuestras faltas y pecados colectivos. Cuando pedimos perdón como comunidad y como pueblo, reconociendo a Dios nuestros pecados, podemos de esta manera esforzarnos nuestras manos para bien. Podemos reconstruir lo que fue dañado y derribado. No volveremos a los estilos pasados y al pecado, sino que nos moveremos en amor, actuaremos en amor y trabajaremos juntos, en unidad, considerando el bienestar de los demás, el bien común y no solamente el bien propio. Análisis de las Escrituras. El libro de Nehemías describe una forma de la comunidad después de la consagración del segundo templo. Narra las experiencias de la comunidad de los exiliados en Babilonia, como Dios les mostró su fidelidad y les ayudó a reconstruir lo dañado, lo resquebrajado y a vencer los obstáculos. Este capítulo inicia ubicando al lector en un marco histórico y geográfico. Estas fechas probablemente los que se conocen por los meses de noviembre y diciembre. Susa era la capital del reino y se encontraba al este de Tigris, en una provincia de Persia. Las murallas habían sido derribadas. El pueblo estaba en crisis, aturdido y consumido en las consecuencias de su propio pecado. Nehemías no estaba en Jerusalén cuando surgió la crisis, pero eso no impidió que su corazón y su espíritu se dolieran ante lo acontecido. Nehemías pregunta por los detalles para conocer más a fondo lo que había pasado. Nehemías recibe más información y menos aliento en cada respuesta. El muro estaba derribado y sus puertas quemadas. La reacción de Nehemías refleja que estaba muy afectado por lo que había acontecido. Y Nehemías ora a Dios, reconoce la grandeza de Dios, su amor, su fidelidad y misericordia. En su plegaria busca la dirección de Dios. Su corazón estaba en Jerusalén, pero también entiende que tiene responsabilidades que cumplir como copero del rey, lo que le impide regresar. La oración de Nehemías fue estructurada. Primero, invocó el nombre del Señor. Segundo, confesó sus pecados como individuo y confesó los pecados del pueblo. Tercero, le pidió a Dios que se acuerde de su pueblo y que tenga misericordia. Y finalmente, le pide a Dios que los ayude a obtener éxito. Ahora pasemos a la aplicación. La oración que Nehemías hizo posible que su corazón estuviera receptivo para escuchar y seguir la voz de Dios. Dios abrió caminos y lo
dirigió hasta llevarlo a Jerusalén. Allí, Nehemías desempeñó un rol de liderazgo. Tuvo la visión de caminar e inspeccionar los muros caídos. Más allá de estructuras físicas y deterioradas y destructivas, Nehemías palpó de primera mano el ánimo de su pueblo, que estaba igualmente destruido y derribado. Puede que en muchas ocasiones las circunstancias traumáticas, las crisis o tragedias se reflejen en nuestras emociones y en nuestro ánimo. Cuando Nehemías supo lo que había pasado en Jerusalén, se afligió en gran manera. La imagen que Nehemías hilvanaba en su pensamiento se agravaba con cada noticia negativa que escuchaba. Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo, tomó una pausa. Es importante hacer pausas para reflexionar y vivir el proceso de duelo. Si evitamos el proceso de duelo, aun cuando sea necesario, nos puede pasar factura en el futuro. Nehemías nos enseña la importancia de vernos como comunidad, de confesar nuestros pecados. Nehemías en su oración pide perdón porque el pueblo se había corrompido y había olvidado sus mandamientos. Esa oración es importante hacerla todos los días y nunca va a perder su vigencia porque vivimos tiempos difíciles en los cuales, tristemente, muchos se han apartado del Señor. La corrupción moral, espiritual, social y política continúan presentes en nuestros tiempos. Cuando una persona o un grupo comete actos de corrupción, se aparta de los estatutos y mandamientos de Dios, se desvía de la ética que debe regir la vida, pierde el norte y se encamina a rutas de muerte. Tomando en consideración nuestra realidad y entorno, es bueno acercarnos a la oración de Nehemías como un referente de intercesión y confesión de pecados. Ante el liderazgo de Nehemías y su rol como quien da ánimo al pueblo, respondió: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y eso lo encontramos en Nehemías 2:18. Resumen: en tiempos de corrupción, de pecado institucional, es importante que veamos el perdón como un asunto colectivo. Hemos pecado en lo colectivo, como sociedad, y también hemos pecado en lo individual. Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión e intercesión por nuestras faltas y pecados colectivos. Es importante hacer pausas para reflexionar y pasar por el proceso de duelo. A veces somos tentados a reaccionar impulsivamente y respondemos para resolver una situación, pero no necesariamente trabajamos en nuestro sentir o la raíz del problema. Cuando pedimos perdón como comunidad y como pueblo, reconociendo ante Dios nuestros pecados, esforzamos nuestras manos para bien. Podemos reconstruir lo que fue dañado y derribado. No volveremos a los estilos pasados y al pecado, sino que nos moveremos en amor, actuaremos en amor y trabajaremos juntos en unidad, considerando el bienestar de los demás en bien común y no solamente el bien propio. Oremos. Dios perdonador, acudimos a ti como lo hizo Nehemías, reconociendo tu grandeza y fidelidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por habernos apartado de tus estatutos como individuos, familia y comunidad y país. Necesitamos que nos ayudes y fortalezcas nuestras manos para unirnos como pueblo, humillarnos ante ti, enderezar nuestros caminos. Gracias porque nos ves y nos escuchas con amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos, y que sea de edificación para cada uno de ustedes esta
hermosa lección. Dios le bendiga.